Dios le bendiga, hermanos. Un placer grande que podamos estar una vez más por este medio. Espero que todos estén pasando un buen tiempo en casa o, bueno, algunos en el trabajo o en cualquier actividad. Espero que todo esté yendo bien. Vamos a orar, vamos a comenzar este tiempo devocional. Padre Santo, gracias, Dios mío, gracias por este lindo momento que nos regalas. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder conocer un poco más de ti. Gracias, Señor, por este tiempo de adoración, tiempo de acercarnos más a tu palabra. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu nos hable a cada uno, que podamos, Señor, discernir, que podamos entender, que podamos también asimilar y poner en práctica lo que estemos conociendo el día de hoy. Gracias también, Señor, por todas las provisiones que tú nos das, por todas las alegrías. Gracias también, Señor, por estos tiempos difíciles donde estamos aprendiendo, Señor, a conocerte, aprendiendo a refugiarnos más en ti. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta semana estamos comenzando un nuevo ciclo con el libro de Daniel. Daniel es un libro fantástico, es un libro diferente totalmente a la mayoría de los otros libros proféticos. Es la profecía más fuerte, podríamos decir, en cuanto a escatología, está en Daniel, pero también es un libro con mucha emoción, con mucho carácter, con muchas enseñanzas. Una vez más, les recuerdo, nuestros tiempos devocionales no cubren la parte histórica que nos gustaría trabajar o tal vez la parte teológica de la escatología, porque son temas bastante profundos que no se pueden trabajar a la ligera. Tal vez 15, 20 minutos no son suficientes, son necesarios estudios un poco más prolongados. De allí viene siempre mi entusiasmo por que si quieren conocer un poco más, que yo recomiendo altamente, es que se registren, que se matriculen en clases de estudio bíblico en sus iglesias, hablen con sus pastores y que de no existir que se organicen, pero que puedan ustedes continuar o iniciar siempre los estudios bíblicos, son importantísimos. ¿Ok? Daniel, especialmente, es un libro que requiere muchísimo trasfondo histórico, a diferencia de los otros libros proféticos. Daniel se desarrolla en un ambiente bastante tenso, muy, muy tenso. Es un poco anterior, podríamos decir, a Ezequiel. En el orden que está en la Biblia no es un orden cronológico, pero sin embargo su importancia va hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy es un libro bastante estudiado. Daniel, juntamente con Apocalipsis, forman un valioso, una valiosa fuente de información para la escatología. Um, pero regresemos un poco también al tema histórico. No es fácil salir iniciar, mejor dicho, cualquier estudio en Daniel si no estamos al tanto del trasfondo histórico. Más o menos han pasado unos 300 años desde David. Eh, Daniel está en un grupo que podríamos decir es de la clase noble. Israel ya está perdiendo su independencia. La ha ido perdiendo poco a poco. Recuerden ustedes, desde el momento en que se dividió el reino, o sea, después de Salomón, Israel y Judá dejaron de ser pueblos negociadores al mismo nivel que los otros pueblos y se convirtieron prácticamente en tributantes. O sea, ¿qué significa tributantes? Que ellos tenían que rendirle ya sea impuestos o tributos a los grandes imperios que se levantaban tanto al oriente, que eran Asiria, el imperio sirio o mesopotámico en general, o también llamemos a los babilonios, y también a su vecino Egipto. Egipto, a pesar que tenía una alianza hecha con Israel, iniciada por Salomón, sin embargo, poco a poco se convertiría también en una especie de eh, podríamos decir, no dominante, pero sí, podríamos decir, una fuente de protección para Israel, lo cual hacía a Israel también vulnerable frente a ellos. ¿Ok? Entonces vemos que, perdón, a Israel, ¿no? Entonces vemos que Israel es un pueblo que ha perdido total control en su propia área, ya no es amenazante para ningún otro reino, sus fuerzas militares son débiles, tanto Israel como Judá. Israel fue llevado cautivo primero y después Judá. Y Judá que viene a ser el reino del sur. Bien, regresemos un poco a Daniel. Daniel, un joven noble, juntamente con muchos otros nobles, fueron llevados cautivos. Eh, Ser llevado cautivo no es lo mismo el día de hoy que lo que
fue en sus tiempos. Tal vez el día de hoy el término exilio no es el mismo que el de antes. Tal vez ahora podríamos decir que es más que todo migrante. Déjeme explicar un poquito eso. ¿Por qué es importante que lo entendamos? En aquella época, los que eran llevados prisioneros o cautivos o en el exilio, como es el mejor término, no era para hacer trabajos menores necesariamente. O sea, no llevaban esclavos en la modalidad de esclavitud que nosotros conocemos, se desarrolló en América, sino que el tipo de esclavitud que desarrollaban o de servidumbre que desarrollaban era mucho más técnico, mucho más afinado, eh, porque ellos no querían mano de obra barata, lo que ellos querían era contribución al imperio. Entonces, regresemos al tema. El criterio para ser llevado cautivo era importante. Y fíjense ustedes que en el primer y segundo versículo, los tres primeros versículos en Daniel capítulo 1 nos dan una descripción bastante nítida acerca de los criterios para poder escoger a los jóvenes que iban a participar en el exilio. Por ejemplo, ser noble no es irrelevante, no es una característica irrelevante. Nobleza no es una característica física, pero sí emocional y de carácter, lo cual hacía que la persona tenga esta autoestima, perdón, tenga alta autoestima, sea emprendedora de grandes retos, sea responsable para administrar recursos propios y del Estado, también que sea crítico de su propia cultura y la de otros. O sea, en general, eh, lo que se estaba esperando de esta persona que iba a ser llevada cautiva o en el exilio era que tenga capacidad de contribuir a la nueva cultura. Acuérdense bien, a esto le agregamos las habilidades físicas e intelectuales que realmente hacían de estos jóvenes el verdadero botín, que sumaría valor al imperio babilónico y también dejaría en condición inferior a Israel. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, el reino, el imperio subía su valor, pero también del mismo modo estaban castigando al dominado, o sea, le estaban quitando los mejores elementos, sus mejores cuadros. Ahora, el tiempo que le están asignando, el tiempo de educación, asimilación, adiestramiento es de 3 años. 3 años es un tiempo bastante importante, lo que ahora viene a ser una especie de una carrera rápida. Lógicamente para esto ya se esperaba que los jóvenes tuvieran una formación previa. O sea, estos 3 años no era simplemente comenzar de cero, no era que iban a comenzar una educación totalmente, sino que ellos ya venían educados, venían ya dominando, especializados probablemente, pero también eran lo suficientemente jóvenes para que puedan introducirse a la nueva cultura sin ningún problema. Los que tenemos la oportunidad de haber sido migrantes o somos migrantes, sabemos que, por ejemplo, aprender un idioma no es sencillo cuando uno pasa de cierta edad. Después de los 20, 25 años, probablemente es mucho más difícil aprender un idioma que cuando uno llega en la adolescencia. Entonces, la edad también es bien, bien importante. No muy joven para que no se corra el riesgo que después, o sea, no muy adolescente, o sea, si es antes de los 15, se corría el riesgo de que la persona no estaba bien definida, entonces estaban escogiendo mal. Si lo escogían muy maduro, o sea, ya después de los 20, 25, corrían el riesgo que la persona no aprende, entonces tenía que ser una edad intermedia. Una selección bastante fina se estaba haciendo. Bien, entonces Daniel justamente encaja en esa descripción. Daniel con sus amigos, en este caso los tres jóvenes que le acompañaron en el exilio, Ananías, Misael, Azarías. Ahora, quiero que vean que ellos no eran probablemente los únicos, habría muchos más, pero por lo menos son los que se describen en esta historia. Ok, ¿cómo podemos regresar a nuestro tema? A ver, el día de hoy solamente quiero cubrir algo que me gusta muchísimo de Daniel y quisiera compartirles y es su liderazgo. Y en el transcurso de todo este mes vamos a trabajar un poco el liderazgo. ¿Cómo entiendo y cómo quisiera que lo veamos el liderazgo? Liderazgo no solamente consiste en pararse al frente y ordenar, que esa es nuestra mentalidad latinoamericana, probablemente. Confundimos mucho al líder con el caudillo. Fue una de las primeras impresiones que yo tuve cuando comencé a investigar un poco más sobre ese tema, hace unos 20 años más o menos, un poco más, cuando miraba en los diccionarios 20 años atrás qué cosa era líder en el castellano.
encontramos que era una palabra que venía del inglés. O sea, el concepto de líder no venía madurándose en el idioma español, sino que venía importado. Ahora, ¿por qué es eso? Porque en nuestra cultura latinoamericana no teníamos el modelo de líder que se tiene en las culturas anglosajonas. Y nosotros manejamos más el de caudillo, o sea, el de la persona que dirige temporalmente algo, o sea, casi como un- una especie de líder de banda, ¿no? Jefe de banda, una cosa así. En cambio, el concepto de liderazgo que se maneja desde el concepto anglosajón tiene que ver mucho más con el modelaje, con el modelo de persona. En este caso, Daniel encaja perfectamente con esta segunda definición. No el caudillo, no el que va a levantar a un pueblo y decirles vamos a pelear, no, pero es el otro tipo de líder, el que modela en las condiciones más difíciles y es tanto o más exitoso que nuestro modelo convencional de caudillismo. Bien, entonces, ¿qué vamos a obtener? ¿Qué vamos a obtener? Y esta parte sí me encanta, justamente este versículo en Daniel capítulo 1, versículo 6. Bajo esas condiciones, Daniel es llevado y es, entre comillas, forzado a llevar un estilo de vida que no le conviene. O sea, que él en su educación, en su formación, él decía, esto no es lo que yo necesito o lo que me va a ayudar. Entonces, ¿qué cosa encontramos? Dice en el versículo 6, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Miren, este tema es amplio, amplio, es súper amplio, pero solamente quiero quedarme con dos o tres ideas antes de entrar a nuestra reflexión. Primeramente, algunos acostumbramos a llamar de repente a su estilo, a sus comidas, una especie. No sé, honestamente, no sé de dónde viene el término ayuno de Daniel. Honestamente, no lo conozco bien el término, pero lo que sí les digo es que Daniel no ayunó. No, la Biblia no nos dice y tampoco no nos deja entender que él solamente se alejó de la comida del rey por unos días. Imagínense ustedes que hubiera sido así, ¿no? O sea, por 10 o 20 días que no coma ni la carne ni el vino, pero terminado ese periodo que Daniel regrese y con un hambre feroz comienza a comer el puerquito, comienza a tomar todo lo que encontraba. No, aparentemente lo que yo entiendo de aquí es que Daniel decidió llevar un estilo de vida diferente. Entonces, fíjense ustedes, no encontramos el ayuno, entre comillas, o esta abstinencia como algo temporal, lo encontramos como algo diferente, algo permanente. Segundo, el segundo criterio que me parece interesante es que si hablamos en términos de nutrición, podemos decir que sí, probablemente esta comida era nutritiva, no necesariamente más nutritiva, pero sí era bastante buena. Pero en general, la otra comida era bastante buena también, o sea, la comida que tenía el rey. Ahora, no voy a discutir si ser vegano, vegetariano es mejor que lo otro, pero Daniel no lo hacía, y esto quiero que le presten atención, no lo hacía por un tema de salud, lo hacía por un tema estrictamente de principios, que es muy diferente. O sea, él decidió hacer esto porque él consideraba que esa era la manera más apropiada de mantener su relación con el Señor. Recuerden ustedes que en la cultura judía ellos estaban restringidos, pero aquí él no argumenta sus temas religiosos, lo que él argumenta simplemente que es su forma de ser. O sea, ese es algo bastante bonito, no poner como pretexto una, una religión, sino que sea parte de su forma de ver las cosas. Este es bastante interesante. Y tercero, que justamente es el punto que me interesa, es que él decidió. Esto es algo importante. Él decidió. Cuando dice propuso, es que hubo una decisión. No se lo dijeron, no se lo impusieron, simplemente fue una cosa personal. Bien, entonces bajo este contexto, quiero que solamente reflexionemos por unos minutos. ¿Qué nos puede enseñar todo esto? ¿Qué lección podríamos tomar de aquí? Hay muchísimas. Yo sé que ustedes en la mente tienen en estos momentos muchas cosas, pero vamos a cubrir algunas cositas que me encantaría mencionarle. Por ejemplo, eh,
estoy poniéndolo como título, Elige tu estilo de vida. Quisiera comenzar por algo bastante sencillo, es cómo a nosotros expresamos nuestras opiniones, ah, cómo manifestamos nuestras opiniones, cómo nos presentamos ante los demás. Y esto a mí me ayuda bastante. Proverbios 12:15, en la versión Dios habla hoy, utiliza esta expresión que me parece excelente para poder entender esto de cuál es nuestra, cómo debe estar, en qué debe estar basada nuestra opinión. Y justamente dice, el necio cree que todo lo que hace está bien, pero el sabio atiende los consejos. Importantísimo. Entonces, tal vez el resumen que yo les quisiera dar de este versículo, de este pasaje, es escucha opiniones de expertos. Algo que he aprendido en los últimos años es que no hay nada mejor que hablar con los expertos en la materia de la cual yo quiero enterarme. O sea, en otras palabras, buscar información, buscar buena información y no dejarme llevar por simplemente rumores. En los últimos meses, años específicamente, por ejemplo, la media, todo lo que es la social network o en general, estamos saturados, nos satura con información todos los días. Nos llegan emails, bueno, desde hace 30 años yo estoy trabajando con emails, 30, bueno, tal vez un poco menos, pero 25, algo así. Estoy trabajando con emails. Nos llegan emails, nos llegan postings de diferentes medios que nos dan información. Please, aprendamos a discernir, aprendamos a escuchar aquello que realmente vale la pena y no dejemos nuestros oídos abiertos para todo, porque vamos a terminar confundidos, vamos a terminar diciendo cualquier cosa, o sea, seamos selectos al momento de poder tomar una fuente de información. Esto es importantísimo. Esto es algo que yo lo estoy haciendo y que yo esperaría que cualquier persona que me diga algo también lo haga, o sea, para poder tener opiniones serias, ¿ok? Entonces, ese sería, escucha opiniones de expertos. Segundo, esta parte me encanta muchísimo, es algo que probablemente Daniel lo estaba haciendo, se le ve, aunque no habla mucho, Daniel es muy cauto, pero sin embargo se ve clarísimo. Es Proverbios 12:23, miren ustedes, es un lenguaje bastante directo, ¿no? Dice, el inteligente no hace alarde de su saber, pero el necio hace gala de su estupidez. Fíjense ustedes, Daniel no va con argumentos, no va con argumentos al jefe de los eunucos, no va a tratar de convencerlo dándole de repente alguna información que él recogió por allí en algún lado. No, él va con modestia. Entonces, aquí le puse la modestia nunca sobra. O sea, ser modesto es importante porque normalmente cuando tratamos de imponer nuestras ideas, vamos a encontrar una barrera. En cambio, cuando somos sugerentes, eh, tenemos que ser prudentes, ¿no? La forma también, o el momento, podríamos decir, o mejor dicho, la actitud con la cual nosotros presentamos nuestras ideas. Daniel fue bastante firme, pero también sugerente. Fíjense ustedes, no fue con pasajes bíblicos a convencerlo al jefe de los eunucos, por una sencilla razón. El jefe de los eunucos no era judío. O sea, hubiera sido de repente bastante bonito, ¿no? Que nosotros veamos, mira, te voy a recitar lo que dice Éxodo, lo que dice Deuteronomio o números acerca de cómo debe ser nuestra comida, pero Daniel sabía perfectamente que ese argumento en ese momento no tenía sentido, tenía que ir por otro lado. Entonces Daniel se acercó en la forma más sabia que puede hacer, que puede hacerse y es justamente modestamente, o sea, con modestia porque sus condiciones realmente eran diferentes. ¿Ok? Y esta parte me encanta mucho. Proverbios 12:18 dice, perdón, a ver. Sí, está bien. Proverbios 12:18 dice, hay quienes hieren con sus palabras, pero hablan los sabios y dan el alivio. ¿Ok? Una vez más, Daniel presentaba esto, y no solamente desde el principio, sino hasta el final. Ustedes se han dado cuenta es con palabras muy cuidadosas. Cuida la manera que das tu opinión. Cuida la manera. O sea, trata de ser no solamente prudente
el momento que hablas, sino también la manera que hablas, o sea, las palabras más apropiadas para que no se note debilidad, pero tampoco que no se note rudeza, que no se note que seas hiriente, ¿no? Personas dice que hieren con sus palabras. A veces queremos decir algo, es cierto que la verdad no ofende, es una expresión bastante común, pero también uno puede ser prudente al momento de decir. Yo recuerdo siempre al profeta Natán, cuando estaba con David, fue con un mensaje muy, muy duro, pero sin embargo lo presentó de una forma bastante elegante, podríamos decir así. Ok, vamos a cerrar esto. Y esta es la parte que lo que quisiera es que veamos esto, ¿no? Como un resumen, pero esto no significa que sea todo Daniel, no, en lo absoluto. Esta es solamente una de las tantas formas que nosotros podemos elegir, ¿no? Ideas para elegir un nuevo estilo de vida. O sea, lo que estoy tratando de dar es más que todo algo que el Señor me está hablando a mí mismo y espero que también a ustedes les parezca esto interesante. Primeramente, aprovecha el tiempo para educarte. O sea, cuando uno recoge opiniones, no hay nada mejor que buscar educación. A mí me encanta hacerlo y yo también lo digo por experiencia. Nuestra educación no solamente es en una escuela o en un lugar fijo, también podemos hacerlo a través de cursos online, podemos hacerlo a través de libros, en general de las escrituras, definitivamente eso está, o conversando también con personas preparadas en ciertas materias, ¿no? Entonces, aproveche el tiempo para educarte. Ahora que tenemos algunos un poquito más de tiempo, de repente nos puede ayudar más. Segundo, guarda tu opinión para el momento apropiado. No ser muy ligeros a la hora de soltar nuestras opiniones. Es bonito cuando conversamos, pero es mejor tratar de escuchar y tratar de entender el tema. Muchas veces me he equivocado yo y a veces uno dice, wow, qué mal la hice. O sea, mejor porque no lo guardé para un mejor momento. Sí, es cierto, pero para eso tenemos una segunda oportunidad. No hay nada mejor que comenzar un estilo de vida justamente con ideas claras, ¿no? Entonces, guarda tu opinión para el momento apropiado. La forma adecuada justamente es lo que viene después. Dice, trata a los demás como quisieras que te traten a ti. Y eso es lo que justamente el Señor Jesucristo nos dejó la famosa regla de oro. Ser cautos, ser cuidadosos, ser respetuosos, no debería ser solamente una vez, no debería ser solamente con aquellas personas que las consideremos importantes, debería ser una forma de vida, un estilo de vida, porque el respeto se merece no solamente aquella persona que está en el poder, no solamente aquella persona que maneja grandes recursos, sino también aquella persona sensible o humilde y aquella persona que de repente está comenzando, de repente o probablemente una nueva experiencia, un nuevo camino en el Señor también o en alguna otra área. Ok, espero que el Señor le siga hablando en esta tarde. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara, es sencilla, pero también, Señor, es impactante. Y te pido, Dios mío, que tú sigas hablando a cada uno, que tu Santo Espíritu, Señor, haga la obra y que este tiempo, Señor, que estamos comenzando de devocional, Señor, sea un tiempo de construcción, un tiempo de edificación. Gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Espero que si vas a continuar con tu tiempo de oración, que sigas esto, una relación con el Señor fluida y también que el Señor te siga hablando, cómo podemos mejorar en estos aspectos que todavía tenemos pendientes. Dios te bendiga, pasa un bonito tiempo. Bendiciones. Bye.